Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video. Hoy vamos a hablar de un momento que dejó a todos sin palabras, en la nueva serie de Esla Turkoglu, una frase inesperada que parecía una indirecta directa hacia Halil İbrahim Ceylan explotó en redes sociales. ¿Qué dijo Esla exactamente y por qué todos piensan que va dedicado a él? La escena fue transmitida anoche en horario estelar y ya acumula miles de reproducciones en internet. Esla Turkoglu interpretaba a su personaje con una intensidad sorprendente, y en medio de un diálogo dramático soltó una línea que inmediatamente desató la locura: algunas promesas se rompen, pero las cicatrices que dejan nunca desaparecen. Esta frase, aparentemente inocente dentro del guión, fue interpretada por los fanáticos como un claro mensaje para Halil İbrahim Ceylan, con quien Esla compartió una historia que todavía despierta curiosidad y polémica. En cuestión de minutos, Twitter y TikTok se inundaron de comentarios. Una usuaria escribió: "Eso fue un misil directo a Halil. Todos lo sabemos". Otra fan reaccionó con un video diciendo: "Esla acaba de romper el silencio con un solo diálogo, que reina". El hashtag con sus nombres juntos se convirtió en tendencia internacional. Lo más llamativo fue que Halil İbrahim Ceylan no se quedó callado. En una transmisión en vivo con sus seguidores comentó entre risas: "Las palabras vuelan, pero yo prefiero hablar con hechos. Que cada quien interprete como quiera". Aunque no mencionó directamente a Esla, el tono irónico de su respuesta fue suficiente para que los medios turcos levantaran titulares aún más explosivos. Los periodistas especializados en espectáculos señalan que el guión podría haber sido diseñado a propósito para generar ruido mediático. Una reportera afirmó: "La producción sabe perfectamente que cualquier frase cargada de emociones será asociada a la historia entre Esla y Halil. Esto es estrategia pura, y está funcionando de maravilla". En paralelo, algunos colegas del set salieron a apoyar a Esla. Una de sus compañeras de reparto dijo en una entrevista: "Esla es una actriz muy profesional. Ella solo interpreta el papel que se le da, pero claro, los espectadores siempre buscan conexiones con su vida personal". Incluso uno de los directores confesó off the record que esa línea fue discutida antes de grabarse, sabiendo el impacto que generaría. En los foros de fans, el debate es intenso. Mientras unos celebran la valentía de Esla, otros creen que es una simple coincidencia. Una fanática escribió: "Si de verdad fue para Halil, me parece un golpe elegante y sutil". Otro opinó: "No deberíamos mezclar la ficción con la vida real, pero la tensión es irresistible". Los debates no se detuvieron allí. Varios programas de televisión dedicaron segmentos completos a analizar la famosa frase. En un panel de entretenimiento, un crítico señaló: "Lo que hace esta situación tan explosiva no es solo la frase en sí, sino el trasfondo emocional que todos conocemos. La audiencia está sedienta de pistas, y cada palabra se convierte en un rompecabezas que quieren resolver". En YouTube, los canales de análisis de series publicaron videos de más de una hora revisando cuadro por cuadro la escena. Algunos incluso compararon el tono de voz de Esla con entrevistas pasadas, sugiriendo que la actriz había dejado escapar un sentimiento personal disfrazado de actuación. Otros, en cambio, defendieron que todo es parte de una gran campaña publicitaria para elevar los niveles de audiencia en una temporada repleta de competencia. Mientras tanto, las redes sociales no solo hablaron de la frase, sino también de la química que todavía parece existir entre Esla y Halil. Clips antiguos de ambos en entrevistas, alfombras rojas y momentos detrás de cámaras resurgieron como prueba de que la historia no está cerrada. Un seguidor comentó: "Cuando miras sus ojos en esos videos, sabes que algo quedó pendiente". Por otro lado, expertos en mercadotecnia televisiva recalcan que este tipo de polémicas son oro puro para las producciones. La controversia mantiene viva la conversación y garantiza que incluso personas que no seguían la serie empiecen a verla para no quedarse fuera del chisme. Una analista en redes explicó: "Estamos ante un fenómeno donde la narrativa dentro de la ficción y la narrativa fuera de la pantalla se entrelazan de manera perfecta.
Eso engancha al público más que cualquier campaña tradicional. Alil, lejos de apagarse, comenzó a publicar mensajes enigmáticos en sus redes, lo que avivó aún más la tormenta. En una de sus historias escribió, "El silencio a veces dice más que 1000 palabras", acompañado de una canción melancólica. Sus fans lo interpretaron como un dardo sutil hacia Esla, mientras otros afirmaron que era simplemente parte de su estilo poético. Esla, por su parte, mantuvo una postura más reservada. En una entrevista con una revista reconocida, dijo, "El trabajo del actor es transmitir emociones que muchas veces ni siquiera nos pertenecen. Que el público vea reflejos de mi vida personal en mis personajes es inevitable, pero yo separo mi corazón de mi profesión". Sin embargo, esa frase fue interpretada por muchos como una confirmación indirecta de que la línea del guión tenía una resonancia especial en su vida privada. Los foros de fanáticos se convirtieron en auténticos campos de batalla. Algunos publicaron teorías largas y detalladas con cronologías de la relación entre ambos, analizando desde sus primeras fotos juntos hasta los unfollobs en Instagram. Otros pedían respeto y recordaban que detrás de la fama hay personas reales con sentimientos complejos. Podemos disfrutar del drama en la pantalla, pero no deberíamos fabricar dramas en la vida real, escribió un usuario. En paralelo, varios periodistas intentaron obtener declaraciones directas de familiares y amigos cercanos, pero la mayoría se mantuvo en silencio. Esa falta de confirmación solo alimentó la especulación. Un medio digital tituló, "El silencio que grita, Esla y Alil siguen atrapados en el ojo del huracán". La producción, consciente del revuelo, aprovechó la oportunidad. El tráiler del próximo capítulo incluía una nueva frase cargada de tensión, lo que llevó a los fans a creer que habría más indirectas escondidas. En apenas unas horas, el avance superó el 1.000.000 de vistas y consolidó la serie como uno de los fenómenos televisivos más comentados del año. Los analistas culturales aseguran que este tipo de situaciones reflejan cómo el público ya no consume la televisión de manera pasiva. Cada escena se convierte en un detonante de conversación, en un espejo de debates sociales sobre el amor, la traición, la fama y las heridas del pasado. La línea entre la ficción y la realidad se difumina, y en ese espacio es donde surge la verdadera magia mediática. En conclusión, lo que empezó como una simple línea en un guión se transformó en un fenómeno viral que continúa expandiéndose como un incendio. Ya no se trata solo de lo que Esla dijo o de cómo respondió Alil, sino de la manera en que millones de personas interpretan, comparten y reinventan la historia. Quizás esa sea la verdadera fuerza de la cultura pop, convertir cada palabra en un eco interminable que resuena mucho más allá de la pantalla. Queridos seguidores, ustedes tienen la última palabra. ¿Creen que Esla Turkoglu realmente le envió un mensaje oculto a Alil Ibrahim Ceylan con esa frase? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo todos. Y no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguna novedad del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo video.